Ok, ok, fíjense, nos habíamos quedado viendo qué pasaba cuando el encaje era 10%, ¿no? Y dijimos que en ese caso, ok, la liquidez iba a ser 10 veces el dinero emitido, ok, por lo cual 9 veces era el crédito y una vez era la base, ¿no? Ok. Y bueno, y estábamos planteando la posibilidad de que el Banco Central pensase, ¿ok?, que 10% es muy poquito de encaje, ¿ok? Y va a colocar el encaje en 20%, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿ok? Este, manteniendo los 1000 iniciales emitidos, ¿ok? Entonces, esos 1000 los dividimos por 0,20, por lo cual ahora la liquidez potencial es 5000 unidades monetarias, o sea que se disminuye la liquidez potencial, ¿ok? Y bueno, esos 5000 están compuestos por 1000 inicialmente emitidos en billetes y 4000 de crédito, ¿no? Por lo cual, lo que ocurrió aquí fue que redujeron el crédito por el aumento del encaje. ¿Ok? Ok, supongamos que por el contrario, el Banco Central pensaba que 5, que 10 era era mucho, ¿ok? Y reduce el encaje de 10 a 5, ¿ok? Entonces, en ese caso, la liquidez potencial sería los 1000, ¿ok? Inicialmente emitidos divididos por el 5%, ¿ok? Entonces, eso hace que la liquidez potencial alcance los 20.000 unidades monetarias, ¿ok? De los cuales 1000 siguen siendo billetes y ahora 19.000 son créditos, ¿no? Entonces, lo que varía es el crédito, ¿no? Y esto lo hago por dos razones, ¿no? Para que entendamos que el encaje afecta la política de crédito del banco, ¿ok? Y la segunda es que el, el encaje no es la garantía de ningún depósito, ¿no? ¿Ok? El encaje es un mecanismo que el Banco Central tiene para facilitar o para complicar el crédito, ¿ok? Esa es la única función del encaje. O sea, el encaje no tiene como función garantizar los préstamos, ¿ok? Que eso es un error que cometen muchos no economistas y economistas, ¿no? O sea, el encaje no garantiza el depósito, igual que en el caso de los bancos libres, el encaje no garantizaba los billetes, ¿no? ¿Ok? Era sencillamente el mecanismo por el cual se limitaba la emisión de billetes, que es la emisión de créditos, pues. ¿Ok? O sea que la cosa no ha cambiado, pues sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso para que lo entendamos bien, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, el, 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 el modelo que yo estoy planteando es un modelo muy sencillo, ¿no? Es un modelo en el cual el público deposita todo su dinero, ¿ok? Y en el cual el banquero también presta todo el dinero que puede prestar, ¿ok? Pero esa no es la realidad, pues. O sea, normalmente los banqueros prestan menos de lo que podrían prestar potencialmente y las personas también depositan menos, ¿ok?, en los bancos que el total del efectivo, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, el verdadero multiplicador monetario no es el inverso del encaje, sino que es esto que está aquí, ¿ok? Que es el inverso de el coeficiente de reserva más el coeficiente de preferencia por el efectivo menos el coeficiente de reserva multiplicado por el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? ¿Ok? Por lo cual la liquidez monetaria es la base monetaria entre ese multiplicador, pues entre R más C menos R por C. ¿Ok? Y bueno, y R, que es las reservas bancarias, es todo lo que los bancos depositan en el Banco Central, es decir, el encaje, ¿ok?, y los excedentes sobre el encaje, ¿ok?, dividido por los depósitos totales. ¿Ok? Y el coeficiente de preferencia por el efectivo es el monto de monedas y billetes emitidos por el Banco Central dividido entre los depósitos totales. ¿Ok? Entonces eso nos daría el verdadero multiplicador monetario y a través de esa fórmula sí conseguiríamos la verdadera liquidez del sistema. ¿Ok? Por supuesto, en Venezuela pasaban unas cosas muy peculiares, ¿no? Los banqueros prestaban muy poquito, ¿ok? Por lo cual las reservas bancarias eran muy altas, ¿ok? Eh, eh, este, No, en realidad
el crédito era muy pequeño porque los banqueros insistían en tener muchas reservas en el Banco Central, ¿ok? Tenían mucho excedente sobre el encaje, cosa que no pasa hoy, ¿no? ¿Ok? Y por el contrario, el público prefería tener billetes en efectivo que tener cuentas en los bancos, ¿no? Entonces eso limitaba también el crecimiento del crédito, ¿ok? Eso es lo que pasaba en Venezuela, ¿ok? Y bueno, yo dije que les iba a explicar cómo funcionaba el sistema con caja de conversión, ¿ok? Que es lo mismo que cuando el Banco Central compra reservas, ¿no? O sea, si el Banco Central compra dólares o compra oro, ¿ok? Entonces eso incrementa la cuenta de reservas, ¿ok? Y incrementa el dinero base, ¿ok? Y esto es expansivo, ¿ok? Por lo cual esto es inflacionario, ¿ok? O sea, se los ratifico porque normalmente la gente dice que lo inflacionario es solamente lo inorgánico, ¿no? ¿Ok? Esto, mal dicho, se diría orgánico, ¿ok? Y sigue siendo inflacionario, ¿ok? Porque inflacionario es cuando el gobierno, cuando el Banco Central emite más dinero que el que existía en la economía, ¿ok? Suban o no suban los precios, eso es inflacionario, ¿ok? Porque en realidad el verdadero concepto de la inflación es inflar el balance del Banco Central. Y esto es inflar el balance del Banco Central, ¿ok? Bueno, por el contrario, cuando las personas compran las reservas, ¿ok? Entonces, eso disminuye el dinero base, ¿ok? Y esa es la razón por la cual cuando el sistema es de cambio libre, ¿ok? Entonces, normalmente ese sistema es menos inflacionario que un sistema con control de cambio, ¿ok? O sea que lo que ustedes están viviendo y lo que estoy viviendo yo no es extraño, ¿ok? Lo que pasa es que yo lo he vivido muchas veces en mi vida, ¿ok? Ustedes lo están viviendo por primera vez, ¿ok? O sea, los sistemas de control de cambio generalmente son mucho más inflacionarios que los sistemas sin control de cambio, ¿ok? Porque está casi anulado este proceso, ¿ok? Y cuando ocurre este proceso en medio de un sistema de control de cambio, lo que se presentan son distorsiones como las que tenemos ahorita y no se resuelve la inflación, ¿ok? Entonces es preferible no tener control de cambios nunca, ¿ok? Ok, ¿cuáles son los instrumentos de política monetaria? Normalmente son la asistencia financiera, que es el crédito directo a la banca, ¿no? Cuando la banca tiene problemas de liquidez, recurre como prestamista de última instancia al Banco Central, ¿ok? Y bueno, cuando eso ocurre, se puede dar, como en el caso de los Estados Unidos, un préstamo directo a la banca que se llama Fed Fund, ¿ok? Ese es el nombre que se le da en inglés, ¿ok? Y en el caso venezolano se hace por cuatro vías, ¿no? Una vía se llama descuento, que ya está en desuso porque ya los bancos no emiten giros, ¿ok? Por lo cual ningún banco va a ir con giros al Banco Central a descontarlos, ¿ok? Entonces eso no existe, ¿no? El descuento en Venezuela no existe, ¿ok? A pesar de que sale todavía en la Gaceta Oficial, ¿ok? El redescuento es muy parecido al Fed Fund, ¿ok? Porque el redescuento es un préstamo directo a la banca sin garantía, ¿ok? El otro mecanismo es una cosa que se llamaba anticipo, ¿ok? Que es un descuento, pero hecho sobre un título valor. Entonces yo iba, por ejemplo, con un bono del gobierno o con un bono privado o con una acción, ¿ok? Porque hubo casos en los que se hacía con acciones, ¿ok? Y le pido al Banco Central que me anticipe ese título valor, ¿ok? Esa operación es una operación de crédito con garantía en el título valor, ¿ok? Y bueno, después, más adelante, empezaron a utilizar lo que se llama reporto, ¿ok? Que es lo mismo que un anticipo, pero tiene una cláusula en el contrato que obliga al que pide el crédito, o sea, al banquero, ¿ok? A cancelar el crédito. ¿Ok? Porque en el anticipo, el banquero le podría decir al tesorero del Banco Central, mira, vale, yo te di unos papeles, ¿verdad? Bueno, quédate con los papeles, yo no te puedo pagar eso, ¿ok? En el reporto yo no le puedo decir al tesorero del Banco Central que yo no le voy a pagar.
estoy obligado a pagarle porque en el contrato que yo firmé, cuando me dieron ese crédito, ¿ok? Decía que yo estaba obligado a recomprar el título, ¿ok? Y por eso que se llama reporto, ¿no? Porque en inglés se dice repurchasing agreement, ¿ok? O sea, acuerdo de recompra, ¿ok? Este, este es el mecanismo que se usa en Venezuela, o sea, que se usaba en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso, no? Cuando es política monetaria expansiva, normalmente el banco anuncia, ¿ok? Que él va a bajar las tasas que él aplica por las operaciones de descuento, redescuento, anticipo y reporto. O en el caso del FED, ¿ok? El FED anuncia que la tasa de los Fed Funds va a ser tanto, ¿ok? Y esa tasa baja respecto a una tasa original, ¿ok? Entonces, bueno, eso debería, ¿ok? Y fíjense que voy a decir debería y no digo que va a pasar, ¿ok? Debería influir al resto de las tasas del sistema financiero a la baja, ¿ok? Si eso pasa, eso debería incrementar la demanda de crédito, ¿ok? Si eso pasa, debería aumentar los créditos, ¿ok? Y en última instancia, eso debería aumentar la liquidez monetaria por la vía del crédito, ¿no? ¿Ok? Porque eso es lo que hace este tipo de política, ¿ok? Fíjense que estoy diciendo debería, ¿no? Porque el Banco Central puede bajar la tasa y los banqueros deciden que no y se acabó esto, ¿ok? O el Banco Central la baja, el sistema la baja y resulta que nadie demanda crédito, por lo cual esto no se cumple, ¿no? ¿Ok? O sea, esto no es automático, ¿ok? Cuando es contractivo, normalmente el Banco Central anuncia que va a subir las tasas, ¿ok? Entonces, inmediatamente eso debería influir al resto del sistema financiero a subir sus tasas también. Si eso pasa, eso debería afectar la demanda de crédito a la baja, ¿ok? Si eso pasa, debería disminuir el crédito. Y si pasa eso, entonces la liquidez va a bajar por la vía del crédito, ¿ok? Ojo, de nuevo, están todos los deberías, ¿no? Por lo cual el Banco Central puede subir la tasa y los banqueros deciden no subirla y se acabó esto, ¿ok? O el Banco Central la sube, los banqueros la suben y nadie demanda crédito y se acabó, ¿ok? O sea, esto se puede parar en cualquiera de las rutas de sucesión, ¿no? ¿Ok? Sí pasa, ¿ok? Entonces, cuando es expansivo, ¿ok? El Banco Central crea una cuenta de crédito que se llama asistencia financiera y contra esa cuenta de crédito emite dinero base. ¿Ok? Esto no son dólares y no es oro. ¿Ok? Por lo cual esto no es reserva internacional, es un activo de baja calidad, por lo cual yo estoy emitiendo dinero sin respaldo en reserva internacional. ¿Ok? Esto es expansivo, por lo cual es inflacionario. ¿Ok? ¿Estamos? Así es como funciona la política monetaria. Cuando yo lo quiero hacer contractivo, entonces yo reduzco el crédito a la banca, ¿ok? Y contra esa reducción del crédito se reduce el dinero base. De nuevo, esto es contractivo, ¿ok? Por lo cual esto apoya la reducción de los precios, ¿no? ¿Ok? Así es como funciona, ¿ok? Por supuesto se va a encoger el balance, ¿ok? Como vimos en los dibujos anteriores, ¿no? ¿Ok? El segundo instrumento de política monetaria, y este es el preferido de los mercados internacionales, el preferido del Fondo Monetario Internacional, se llama operación de mercado abierto, ¿ok? Y eso consiste en la compra o la venta de títulos valores emitidos por el gobierno, ¿ok? Fíjense, acuérdense que estábamos hablando de bancos de países serios, ¿no? En los países serios, el Banco de la Reserva Federal vende títulos emitidos por el gobierno o compra títulos emitidos por el gobierno en mercado secundario. ¿Ok? Nunca en mercado primario, porque si lo hacemos en mercado primario, estamos financiando directamente al gobierno. ¿Ok? Por lo cual, no es la idea que el Banco Central actúe en el mercado primario. ¿Ok? Este, cuando hacemos política monetaria expansiva, el Banco Central compra títulos valores emitidos por el gobierno y crea dinero contra esa compra. ¿Ok?
Entonces, esto es expansivo inmediato. ¿Ok? O sea, de manera inmediata el Banco Central está emitiendo más billetes y poniéndoselo en el bolsillo a las personas que le vendieron los títulos valores a él. ¿Ok? Ahora, ¿cómo él incentiva que las personas le vendan títulos valores emitidos por el gobierno a él? Normalmente él sube los precios. ¿Ok? O sea, si el título se está vendiendo en 100%, él dice, te lo compro en 120. ¿Ok? Para que quien tiene el título este, se sienta influido para vender el título. ¿Ok? Cuando él sube el precio, como hay una relación inversa entre precio y rendimiento, eso va a tumbar el rendimiento de los títulos valores. ¿Ok? Y como eso también es un marcador de tasas, así como la tasa que fija el Banco Central para hacer la política monetaria, entonces eso debería influir, y aquí empiezan los deberías otra vez, en las tasas del sistema financiero a la baja. ¿Ok? Si eso pasa, eso debería influir a la demanda de crédito al alza. Si eso pasa, entonces eso debería elevar el crédito. Y si todo eso pasa, entonces la liquidez va a crecer por dos vías, porque se va a expandir la base monetaria y se va a expandir el crédito. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual este instrumento le gusta mucho más a el Fondo Monetario que la asistencia financiera. ¿Ok? Ok, si la política es contractiva, en lugar de comprar los títulos, el Banco Central va a vender títulos que él tiene en su cartera. ¿Ok? Cuando él los vende, recoge dinero y ese dinero es destruido de inmediato. ¿Ok? Por lo cual, lo que va a ocurrir es una destrucción de base inmediata. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo el Banco Central incentiva a, a quienes pudieran comprar estos títulos la compra de estos títulos, ¿no? Porque él los está vendiendo. Lo incentiva tumbando en el mercado el precio del título valor. ¿Ok? Si él lo hace, inmediatamente está afectando las tasas al alza. ¿Ok? Y bueno, tasas al alza normalmente significa eh, este, política monetaria contractiva, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si él sube las tasas de los títulos valores, como esa tasa es un marcador, entonces eso debe influir al resto de las tasas del sistema financiero al alza. ¿Ok? Y si eso pasa, eso debería influir a la demanda de crédito a la baja. ¿Ok? Y si eso pasa, eso debería disminuir el crédito, por lo cual la liquidez va a bajar. ¿Ok? Por dos vías, ¿no? Va a bajar porque bajó la base y va a bajar porque bajó el crédito. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es mucho más compulsivo que la asistencia financiera, ¿no? Por eso es que el Fondo Monetario prefiere este instrumento. ¿Ok? ¿Cómo funciona en el balance, no? El banco, si compra títulos valores, entonces él va a incrementar su activo en títulos valores emitidos por el gobierno. ¿Ok? Y contra eso, contra ese aumento en los títulos valores va a emitir más dinero base, ¿no? Por lo cual, esto de nuevo es inflacionario. ¿Ok? Es expansivo del balance. ¿Ok? Y ese dinero está respaldado en un activo que no es de alta calidad, ¿no? Porque es un crédito al gobierno. ¿Ok? Entonces, esto es lo que normalmente la gente común y corriente llama inorgánico, ¿no? Que no debería ser llamado así porque eso no, esa no es la definición de verdad. ¿Ok? Ok, cuando la operación es contractiva, entonces el banco, en lugar de comprar los títulos, los vende, ¿verdad? Por lo cual él va a disminuir su activo en esa venta del título valor. ¿Ok? Y contra esa venta, él va a destruir dinero base, por lo cual su balance se va a achicar. ¿Ok? Va a contraerse. ¿Ok? Y esto suele ser contractivo del, ¿cómo se llama? De los precios, ¿no? O sea, esto suele ser antiinflacional. ¿Ok? Ok, en Venezuela no se hace de esa manera, ¿no? Explicamos que se hace con pasivos propios, ¿no? Esos pasivos propios se llamaban, entre 1989 y 94 se llamaban bonos cero cupón. ¿Ok? Del 94 al 2002 se llamaron títulos de estabilización monetaria capitalizable. ¿Ok?
Y en el 2002 se cambiaron por otro tipo de pasivo que son las operaciones de mesa de dinero del Banco Central. ¿Ok? En cualquiera de los tres casos siempre hay emisión de dinero fiduciario, es decir, dinero sin respaldo. ¿Ok? Por lo cual siempre es inflacionario. ¿Ok? Ahora, nunca se hizo política monetaria expansiva con esto, ¿no? Si se hiciese política monetaria expansiva, sería aumentar el dinero base contra la reducción de los pasivos propios del Banco Central, ¿ok? Y como ambas cuentas están en el mismo lado del balance, ¿ok? Tienen signo contrario y magnitudes iguales, entonces el balance se queda tal y como está. O sea que ahí no hay contracción del balance ni hay expansión del balance, ¿ok? ¿Ok? Y como ese título emitido por el banco en realidad es como una suerte de billete de altísima denominación, ¿ok? Entonces, de verdad, el dinero nunca salió del sistema, ¿ok? Por lo cual, esto no es ni inflacionario ni antiinflacionario, ¿ok? O sea, esto no afecta al sistema, ¿ok? Ahora, cuando es contractivo es peor, ¿ok? ¿Por qué cuando es contractivo es peor? Bueno, porque cuando es contractivo funciona así. El banco va a recoger dinero, ¿ok? Contra la emisión de títulos en moneda nacional emitidos por el mismo, ¿no? Entonces esto inicialmente no afecta el balance, que es lo que vimos antes, ¿no? O sea, se crea el pasivo, ¿ok? Perdón, se crea el pasivo político, ¿ok? Y eso hace que el balance permanezca inalterable, ¿no? Pero cuando este pasivo se vence, el Banco Central está obligado a entregarle al dueño de ese título, además del capital, unos intereses, ¿no? Y esos intereses son dinero adicional fiduciario que yo le estoy metiendo al sistema, ¿no? Por lo cual la política monetaria contractiva no es que es neutra, sino que termina siendo inflacionaria, ¿ok? Y esa es la razón por la cual el, la, pol- la- ¿cómo se llama? La inflación en Venezuela nunca bajaba, pues, ¿ok? Y esa también es la razón por la cual la inflación no baja, pues, ¿ok? Porque la política monetaria está hecha de una manera totalmente equivocada, ¿ok? Ok, el otro instrumento de política monetaria es el encaje, ¿no? Que es el que están usando hoy, ¿ok? Debido a que ya no existe ni siquiera moneda para hacer política monetaria, ¿no? Entonces, bueno, ese encaje también tiene dos versiones, ¿no? Una expansiva y otra contractiva, ¿no? ¿Y cómo funciona eso, no? Normalmente el banco anuncia que en el próximo año, en los próximos 2 años, en los próximos 3 meses, él va a bajar el encaje, ¿no? El encaje hoy está en 73, vamos a suponer que dicen que lo van a bajar a 30, ¿ok? Entonces hacen un programa de reducción del encaje que probablemente dure 2 años, ¿no? Entonces al cabo de esos 2 años el encaje va a estar en 30%, ¿ok? Entonces eso inmediatamente pone en alerta a los bancos. Los bancos entienden que eso significa que los van a dejar hacer intermediación financiera, por lo cual van a aumentar los saldos prestables, ¿ok? Y bueno, y eso debería aumentar el crédito y debería aumentar la liquidez, ¿no? Ahora, el banco tiene una, un organismo dentro de cada banco que se llama en castellano COAP, ¿ok? Y en inglés ALCO, ¿ok? COAP son las iniciales de Comité de Activos y Pasivos, ¿ok? Y en inglés sería Asset and Liability Committee, ¿ok? O sea, es lo mismo, ¿no? En inglés o en castellano, ¿ok? Entonces, ese organismo es el que le recomienda al tesorero las tasas, ¿ok? Para hacer la política de tasas del banco, ¿no? Entonces, bueno, si una vez que el Banco Central anuncia que va a bajar el encaje, el COAP se va a reunir y le van a decir al tesorero, tú tienes que bajar la tasa activa y tienes que subir la tasa pasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque el banquero cree que si baja la tasa activa, va a venir más gente a pedir crédito, ¿ok? Y si él sube la tasa pasiva, eso va a atraer también más gente a depositar, ¿no? Y tú necesitas depósitos para prestarlos, ¿no? ¿Ok? Por lo cual esto te conviene, ¿ok? Y ambos en conjunto deberían ayudar a aumentar la liquidez, ¿no?
Y este mecanismo suele ser mucho más violento que la operación de mercado abierto y muchísimo más violento que la asistencia financiera. ¿Ok? Si por el contrario el banco quiere hacer política monetaria contractiva, entonces el banco va a anunciar el aumento de encaje, ¿no? Supónganse ustedes que estamos en 73, lo quieren llevar a 100, ¿ok? De 73 a 100 hay 27 puntos, ¿ok? Entonces, bueno, probablemente lo subimos a razón de un punto y nos tardamos 2 meses, 2 años y 3 meses, ¿no? ¿Ok? En subirlo de 73 a 100, ¿no? Entonces, en ese caso, el banquero se entera de que va a haber menos saldos prestables, por lo cual debería haber menos crédito y debería haber menos liquidez, ¿no? Entonces, de nuevo se reúne el COAP y el COAP en este caso va a recomendarle al banquero que suba la tasa activa y que baje la pasiva, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque si él sube la tasa activa, ellos consideran que eso va a disminuir las solicitudes de crédito y si él baja la tasa pasiva, eso va a disminuir los depósitos del banco. Ambas cosas en conjunto afectan la liquidez monetaria a la baja, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que la liquidez era base monetaria y crédito y también era base monetaria y depósito, ¿no? O sea, estamos afectando los dos lados del balance, ¿ok? Ahora, fíjense en este gráfico, ¿no? Este gráfico este, compara la variación del M2, ¿ok? Con la variación de la inflación medida en términos del deflactor del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Ok? Fíjense cómo entre 1958 y 1970, ¿ok? Técnicamente las dos líneas se movían al unísono, ¿no? ¿Ok? Después de los 70, con la nacionalización del Banco Central y con la implantación de política monetaria permanente, entonces, las dos líneas se empezaron a comportar de manera alocada, ¿no? Y tienen este caso y estos casos que muestran que el Banco Central perdió el control sobre los agregados monetarios y sobre la inflación, ¿no? ¿Ok? Lo cual habla muy mal de la política monetaria, ¿no? ¿Ok? Parece que cuando el Banco Central funciona como una caja de conversión, eso suele ser menos inflacionario y suele ser mucho más fácil de manejar que cuando el Banco Central está haciendo política monetaria, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Eh, este, eso es lo que nos dice esto, ¿no? ¿Ok? Algunas cosas que tenemos que ratificar, ¿no? La tasa de interés no es el precio del dinero, ¿ok? La tasa de interés es el precio del tiempo, ¿ok? Y también es el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? O sea, es el precio al cual se alquila el dinero. ¿Ok? No es que se vende el dinero, se alquila el dinero. ¿Ok? Y de hecho, todos los factores de la producción, la tierra, el trabajo y el capital, se comportan de manera igual, ¿no? De hecho, cuando usted contrata a un trabajador, usted no está esclavizando al trabajador, usted no se convierte en propietario del trabajador. El trabajador le está arrendando a usted su fuerza de trabajo y usted está pagando como contraprestación de ese arrendamiento un salario. ¿Ok? De la misma manera pasa con el crédito, ¿no? Yo pido un crédito, por lo cual yo estoy arrendando dinero en la banca, arrendando financiamiento y estoy obligado a pagar una tasa de interés por ese arrendamiento y además devolver el financiamiento, ¿ok? Igualito que en la operación de alquiler, ¿no? ¿Ok? Y esa también es la razón por la cual el trabajador se va a su casa tranquilo, ¿ok? Al terminar la jornada y no se queda amarrado en el trabajo, ¿ok? Porque no es un esclavo, ¿no? ¿Ok? De la misma manera, cuando yo alquilo un local, estoy arrendando tierra, estoy arrendando el factor tierra, ¿ok? Y técnicamente todos los factores de producción funcionan de esta manera, ¿no? O sea que los precios de los factores son cánones de arrendamiento, ¿ok? ¿Ok? La única excepción de esto es cuando usted compra materia prima, ¿ok? O cuando usted emite acciones, ¿ve? Que ya no funciona de esa manera exacta, pero las personas sienten que aquí hay una suerte de relación de arrendamiento, ¿ok? A pesar de que no exista. ¿Ok? Ok, ¿cuál es el efecto de la política monetaria? Cuando es expansiva, siempre es inflacionario, ¿no? ¿Ok? Cuando es contractiva, ¿ok? Eh, este, eh, eh,
es deflacionaria, ¿no? ¿Ok? Y tenemos que tener claro que inflacionario no significa que suban los precios, ¿no? Porque puede pasar que el banco hace política monetaria expansiva y eso no sube los precios, ¿no? Que es lo que pasó en Estados Unidos desde el 2008 hasta más o menos el 2022, ¿ok? Sin embargo, eso infló la cantidad de dinero, distorsionó toda la estructura de precios norteamericana, ¿ok? Y provocó unos reacomodos en la estructura de producción, ¿ok? Que alteró todas las tasas de interés monetarias, ¿ok? Provocando malas decisiones de inversión, ¿ok? Eso es un tema que vamos a tocar el martes en clase cuando estemos hablando de ciclos, ¿no? ¿Ok? Pero eso es lo que hace el Banco Central, pues. Altera toda la estructura de precios de la economía. ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos la clase. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eh, cualquier cosa, estoy a la orden. ¿Ok? Y bueno, y si no hay preguntas, nos vemos el martes que viene, pues. Por mi parte, ninguno hasta el momento, profe. Muchas gracias. Por mi Vale, parte ok. tampoco. Chévere, pues. Ok. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar aquí. Ok. Gracias, profe. Nos vemos el martes. Eso es. Martes no miércoles. El miércoles, perdón, el miércoles. Yo también me equivoqué. Vale. Cuídense, pues, que les vaya bonito. Excelente, ¿Ok? profesor. Muchas gracias. Que tenga Buenas buena noches, noche. profesor. Bueno, pues.